Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Finales del pasado febrero, el canciller Scholz recibe un aplauso casi cerrado en el Bundestag tras anunciar lo que unos meses antes habría generado un encendido debate, es decir, la mayor inversión militar de la historia de la Alemania reunificada. Con ese dinero, Berlín comprará aviones de combate F-35 capaces de transportar cabezas nucleares, nuevos buques de guerra y carros de combate de última generación. Scholz calificó el anuncio de cambio de época como respuesta a la invasión rusa de Ucrania. La decisión de Alemania va en línea con una tendencia global ya observada antes de que los tanques rusos cruzasen las fronteras ucranianas. Un aumento generalizado en el gasto de armas combinado con una creciente tensión entre bloques. ¿Se enfrenta el planeta a una nueva carrera armamentística? Se lo explicamos en el siguiente video. Tras el hundimiento de la Unión Soviética en 1989 y el fin de la Guerra Fría, la confrontación entre los dos grandes bloques dio paso a una época de distensión militar, una mayor predisposición a la cooperación entre potencias y una indiscutible hegemonía militar y económica de Estados Unidos. Esa distensión trajo consigo una caída de la inversión global en armas, pero duró poco. Con el cambio de siglo, la aparición de nuevas amenazas como el terrorismo yihadista y tras las invasiones de Irak y Afganistán lideradas por Estados Unidos, las potencias volvieron a la senda del rearme, una tendencia que ha aumentado de manera sostenida desde entonces. Desde inicios del siglo XXI, el gasto militar global ha crecido casi ininterrumpidamente, con un breve paréntesis tras la crisis financiera y económica de 2008. Como apunta el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el SIPRI superó los 2 billones de dólares en 2021, el máximo histórico absoluto. Fue el 7º año consecutivo de crecimiento pese a las consecuencias económicas generadas por la pandemia. Estados Unidos es con mucha diferencia el país que más invierte en armas, con un gasto en defensa de más de 800.000 millones de dólares en 2021. Le sigue China con casi 300.000 millones de dólares. Muy por detrás está Rusia, en 5ª posición y con una inversión de 70.000 millones de dólares, un desembolso similar al del Reino Unido o Francia. La invasión rusa de Ucrania no ha hecho más que acelerar, por tanto, un rearme global que ya estaba ahí. El anuncio del gobierno alemán de querer anclar el gasto en defensa por encima del 2% del PIB se suma al objetivo de Estados Unidos y del resto de socios de la Alianza Atlántica y al creciente gasto histórico de países como China o India. En el horizonte se dibuja un aumento exponencial del gasto militar global si la OTAN cumple con sus objetivos de inversión los próximos años, según cálculos del Instituto para la Economía y la Paz. Estados Unidos con alrededor del 40% del total de exportaciones mundiales de armas, Rusia con el 20% y Francia con un 11% apuntan a ser los grandes beneficiados de un comercio militar en alza. Die von SIPRI vorgelegten Zahlen sind immer die Vorjahreszahlen. Das heißt, der Trend zu mehr Rüstungsausgaben und das Übersteigen der 2-Billionen-Marke hat bereits im letzten Jahr stattgefunden. Diese Ausgaben steigen seit 1999 und in diesen Zahlen von 2021 ist der Ukraine-Effekt sozusagen noch gar nicht drin. Die Ausgaben steigen stetig an für alle Waffengattungen, also inklusive auch in Atomwaffenstaaten für die Atomwaffen. For certain now the war in Ukraine will accelerate that trend once again. I mean, after the invasion, many countries have announced increases in their military budgets, mainly European ones. About 29 European countries have announced increases in their military spending, adding up to around $290 billion that we expect to see just from those announcements. Estamos ante un nuevo cambio de era, la era tecnológica. Todo lo que ha sido la introducción de la inteligencia artificial, y no solamente es una revolución de tecnología en el sentido civil, con la robótica, sino que esto también se está incorporando en el terreno militar. Son tecnologías que van a poner el armamento que conocemos hasta ahora como un armamento obsoleto, que se van a desarrollar nuevas armas que van a incorporar la inteligencia artificial, la robótica, sistemas inteligentes de software
que controlará no solamente el armamento, sino cuándo disparar, cómo disparar, incluso sin intervención humana. Y esto también comporta que ahora actualmente todos los ejércitos del mundo estén haciendo inversiones. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, dice un proverbio latino. Es el argumento con el que las grandes potencias militares, es decir, Estados Unidos y la OTAN, China y Rusia, pretenden defender su apuesta por el rearme que amenaza ahora al planeta con una carrera armamentística. Una carrera similar a la vivida durante la Guerra Fría. Pero, ¿realmente es un mundo con más armas más seguro? Aufrüstung und Rüstungswettläufe führen zu und sind gleichzeitig Symptom von Misstrauen und der Wahrnehmung von Bedrohung. Und natürlich werden dadurch Spannungen, die ohnehin schon existieren, verstärkt, sodass auf der Zeitleiste Aufrüstung und Konflikt durchaus zusammenfallen können, aber ein Konflikt entsteht nicht durch Aufrüstung per se. Andersherum können Konflikte Staaten natürlich dazu bewegen, aufzurüsten. Aber auch hier ist es keine unbedingte logische Folge. Ein Staat, der aufrüstet, fühlt sich grundsätzlich bedroht oder unsicher und entschließt sich dadurch, mehr Ausgaben für Rüstung zu tätigen. Und das kann natürlich bestehende Spannungen hin zu einem Konflikt führen. The tricky thing about importing weapons or increasing military spending is that sometimes this whole idea of arming oneself to prepare for war if you want peace is that sometimes this can become some sort of like a self-fulfilling prophecy, is that because countries want to arm themselves to have peace, the perceptions among them is that it may create more insecurity and then may lead to war. That is pretty much what we call the security dilemma, is that sometimes one country may increase its military spending because it wants to replace world equipment. There's no hostile intent, but neighbors may perceive that as a hostile intent and then increase their military spending, and then we can begin to see some sort of arms race. El orden mundial surgido con el fin de la Guerra Fría está en crisis. La hegemonía de Estados Unidos ha entrado en una decadencia que una vieja potencia como Rusia y una emergente como China quieren ahora aprovechar para ampliar su influencia. Ello dificulta que el mundo encuentre un nuevo equilibrio necesario para evitar una era de conflictos abiertos entre estados o bloques. La retirada de la OTAN de Afganistán, la guerra en Ucrania o la tensión entre Estados Unidos y China por Taiwán son solo tres síntomas de esa nueva era, en la que las potencias militares se miden mutuamente y se rearman. Si miramos en tres aspectos, que sería el económico, el tecnológico y el militar, para ser potencia tendrías que serlo en los tres elementos. China compite con Estados Unidos por ser la potencia hegemónica mundial. Por tanto, estamos en un periodo de competitividad mundial para ver quién va a ostentar la hegemonía mundial. Diríamos que la salida de Estados Unidos de Afganistán supuso decir, el periodo de hegemonía mundial ha acabado. Estados Unidos ya no va a ser la potencia hegemónica mundial, hay un litigio sobre quién va a serlo y Ucrania abre ese nuevo escenario. ¿Qué temor tienen en China? Que su capacidad de carácter tecnológico, sobre todo en temas de inteligencia artificial, pueda superar tecnológicamente a Occidente. Y eso se consideraría una catástrofe. China is really peculiar and interesting case because it has been increasing its military spending for 27 years right now. And of course, that has mostly to do with its own economic growth, because as a share of GDP, it has maintained a relatively stable share. But as the economy grows, of course, as we are seeing this, witnessing, this continuous rise in Chinese, the Chinese economy, we'll see that military spending will continue to grow, of course. But what China, at least the military plans, what they stay and express in their documents, is that they're trying to narrow the gap between their military capabilities and what they call the world's leading militaries, which in this case, of course, is a reference to the United States. And the plan is that by 2049,
China wants to have a world-leading military as well. En esta carrera armamentística en ciernes encontramos una nota llamativa. Los estados de Sudamérica han reducido a la mitad sus importaciones de armas en la última década. Los expertos consultados apuntan dos motivos principales. Por una parte, la región dejó atrás los años del boom exportador de materias primas que les permitió dedicar más dinero a armamento. Y por otra, esos países perciben como lejanos los actuales focos de tensión militar de Ucrania o de Taiwán. ¿Se traduce una mayor inversión militar en un mayor crecimiento económico de los países? Este asunto ha generado debates académicos y políticos durante décadas. La evidencia acumulada demuestra que esto solo ocurre en pocos casos y en la mayoría de ellos esa relación no es concluyente. Es decir, no hay evidencias de que ese crecimiento económico responda a un mayor gasto militar. La destrucción generada por las guerras y la violencia alimentadas por las armas sí es en cambio mesurable económicamente. El PIB mundial perdió por ello casi un 11% en 2021, o lo que es lo mismo, más de 16 billones de dólares, según un cálculo del Instituto para la Economía y la Paz. La destrucción de infraestructuras, la pérdida de vidas humanas, el desplazamiento de millones de personas o la falta de educación entre las jóvenes generaciones impactan negativamente en la economía global. La guerra, por tanto, tiene un costo y no solo por la producción y compra de armas, incluyendo las nucleares. Wir haben weltweit mehr als genug Atomwaffen, um mehrere nukleare Winter auszulösen. USA und Russland besitzen um die 6.090% dieser Atomwaffen. Es gibt noch 7 weitere Atomwaffenstaaten und keiner dieser Staaten rüstet derzeit ab, sondern alle rüsten auf und modernisieren. Sodass wir immer näher an einem Wettrüsten sind und die Gefahren, die da mitkommen, sind natürlich eindeutig zu sehen. Jeder Einsatz hätte verheerende Folgen. El actual aumento de la inversión militar, sumado a la tensión entre bloques de un tablero internacional en recomposición, nos adentra en lo que los analistas califican una era de riesgos. El peor de los escenarios sería una guerra nuclear. Las ojivas nucleares existentes serían suficientes para hacer inhabitable este planeta. En ese caso, el cálculo de pérdida o ganancias económicas sería sencillamente innecesario, puesto que la humanidad simplemente lo habría perdido todo.